Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Universidad Crítica, el programa creado y conducido por el doctor Avelino Porto. Esta ha sido la semana de la tormenta perfecta. Más que todo puede ser el comienzo de una nueva etapa o puede ser que estemos en el medio. No lo sabemos, realmente no lo sabemos porque nos gana la incertidumbre, nos gana el miedo también. Y el pánico colectivo que ha desatado el coronavirus, declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En esta semana ha habido de todo, desde la baja del precio del petróleo por la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, también a esto debemos sumarle el desplome de los mercados y nuevamente la palabra incertidumbre con respecto al corto plazo, es decir, a lo que puede ocurrir mañana mismo. Con respecto al coronavirus, que ha sido el tema de la semana, evidentemente, el gobierno argentino ha impuesto determinadas medidas, sobre todo para evitar la expansión de esta pandemia en el país. Cada país ha obrado a su manera y fronteras adentro. Se han restringido vuelos. La decisión de Donald Trump, por ejemplo, de impedir o suspender durante 30 días los vuelos desde la Unión Europea a los Estados Unidos, excepto el Reino Unido e Irlanda, porque tienen mayores controles que la Unión Europea, bueno, da una pauta de lo que está ocurriendo. Pero cuando lo vemos en Ezeiza, por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, allí aquellos pasajeros que arriban de países en riesgo, como es el caso de España, por ejemplo, deben completar una declaración jurada. En esa declaración jurada se les pregunta concretamente si han tenido alguno de los síntomas del coronavirus. Bueno, resulta que esa declaración jurada queda en la mochila del viajero, como queda también esa declaración de aduana, que se entrega en los aviones, se completan, mucha gente no sabe ni siquiera qué poner ahí, firma y tal, y luego también queda en la mochila, es decir, no es reclamada por las autoridades de Ezeiza. Hay en esto una gran contradicción entre el mensaje oficial, que habla prácticamente de un delito, aquel que no mantenga la cuarentena de 14 días, justamente para preservarse a sí mismo y para preservar a los demás, y lo que se hace en la principal puerta de entrada en el país, en Ezeiza. Es decir, esa laxitud fue para dejar pasar a pasajeros que no tienen por qué ser sospechosos, no tienen por qué estar enfermos o no tienen por qué ser eventuales transmisores del virus, pero que en este momento, en un momento de tanta prudencia en todo el mundo, deberían efectuarse mayores controles, mayores requisas y tomar esa declaración jurada, porque al fin y al cabo para eso se completa y para eso se firma, para decir en qué vuelo vine, quién soy, y además también para tener un contacto de esa persona, porque en ese formulario figura justamente el contacto de esa persona. Esa contradicción entre el mensaje oficial y el mensaje
el mensaje o digamos lo que ocurre en tierra firme, de cuando uno ya arriba a Ezeiza, realmente debería remediarse, porque si hablamos de prudencia antes, ahora podríamos hablar de imprudencia. De este tema, de estos temas, vamos a hablar en este programa, y también, por supuesto, de la repercusión política y económica que ha tenido el tema de la semana, que es el coronavirus. Eso luego de esta breve pausa. Universidad de Belgrano. Esta es nuestra vida universitaria. Trayectoria, credibilidad, prestigio. Ciudadano del mundo. Universidad de Belgrano. www.ub.edu.ar. Hablábamos de la tormenta perfecta, de todo lo que ha ocurrido esta semana, desde el petróleo hasta la pandemia de coronavirus, y en el medio Argentina. Argentina que, en cierto modo, en muchos aspectos es más espectador que protagonista, y digamos que actúa más por reacción que por acción. Esto no tiene nada que ver con su ubicación geográfica, con estar en la periferia, sino simplemente porque está recibiendo todo aquello que está ocurriendo en este momento en el mundo. Y para conversar sobre este tema hemos invitado a Raúl Aragón, que es director de Raúl Aragón y Asociados, consultor político, analista de opinión pública, director del programa de estudios de opinión pública de la Universidad Nacional de La Matanza y profesor de la Universidad de Salamanca. Bienvenido, Raúl. No, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. Éramos pocos y apareció el coronavirus. El coronavirus, ¿no? ¿Cómo lo manejó el gobierno? Bueno, recién mientras estábamos hablando yo reflexionaba, es temprano para decirlo categóricamente, pero parecería ser que lo ha manejado bien, porque desde que llegó el primer caso importado hasta ahora no hemos tenido casos locales, con lo cual quiere decir, o parecería indicar, que el mecanismo de contención del coronavirus importado estaría funcionando. El mecanismo de agarrarlo cuando llega, guardarlo hasta que se cure y que no tenga contactos con el resto de la población. Porque esto hasta ahora parecería ser así, porque no ha habido ningún caso de lo que se llama local, domésticos, autóctonos. De todas maneras, ha habido pocos casos, son 21 o 22 casos, así que es un poco prematuro para decirlo, pero hasta acá la red de contención ha funcionado, esperemos que siga funcionando. ¿Hubo alguna que otra crítica al ministro Ginés González García, al mismo presidente Alberto Fernández, por declaraciones y demás? Pero hay un rasgo positivo, a mi criterio, la aparición del ministro de Salud de la Nación con el ministro de Salud de la ciudad, claro. Una forma de cerrar esa bendita grieta que nos divide. Sí, bueno, eso es típico, ¿no? El enemigo es enemigo hasta que aparece un enemigo peor que es enemigo de los dos, entonces somos lo mismo. Es decir, uno es de River y Boca, uno es de River, otro es de Boca. Ahora, cuando juega el seleccionado en el Mundial, ahí no hay River y Boca, somos argentinos contra alemanes. Ahora, si de repente aparecen los marcianos a invadirnos, ya no hay alemanes, argentinos, hay humanos peleando con... Es decir, depende del enemigo en la constitución del nosotros, ¿no? Y en ese sentido, el coronavirus es un enemigo de la humanidad, así que, claro, por supuesto, de todas maneras está bien, es algo que a mí me gustó verlo y denota un rasgo de madurez y de que están tomando las cosas muy en serio, esto de, bueno, no importa, vos sos del PRO, yo soy del PJ, o lo que sea, pero esto es otra cosa, y me parece muy, muy positivo, muy alentador eso, ¿no? ¿La grieta es una excusa para que las mayorías se peleen mientras las cúpulas llegan a acuerdos?
No sé si es una excusa, pero por lo menos es funcional a eso, sí. Porque lo que ni las cúpulas no pueden permitir es que la grieta destruya el sistema, porque si destruye el sistema sé que no hay más cúpulas. Es decir, la guerra tiene que ir hasta ahí nomás, es decir, no puede haber una destrucción mutua. Es decir, si la grieta es demasiado grande, demasiado extrema, bueno, en última instancia lo que tenés es una confrontación civil de salida abierta, digamos. Ha pasado en la historia, España, qué sé yo, ¿no? La guerra civil. La guerra civil española. Bueno, ahí la grieta era gigantesca y no tenía solución y destruyó el sistema. Tuvo que venir todo un proceso para que surgiera un nuevo sistema con todo lo que eso implicó. Pero sí, las cúpulas en definitiva evitan que la grieta, que les es funcional a cada uno, porque como decía Maquiavelo, lo más importante en la política es la de elección del enemigo. Es decir, está bueno tener un enemigo que sea muy feo para mi elector, ¿no? Más o menos es eso. Borges decía que hay que elegirlo cuidadosamente porque uno termina pareciéndose a él. Sí, claro, y sí. Y bueno, Macri terminó haciendo populismo, el peronismo termina haciendo cosas parecidas a las de Macri. Pero lo que pasa es que también, más allá de lo discursivo y lo ideológico, hay una realidad concreta que no admite demasiadas variaciones en la solución. Es decir, por más que uno tenga un discurso, bueno, populista o distributivo o progre y otro tenga un discurso neoliberal o más pro mercado, en definitiva las condiciones de la realidad te imponen que no puedes irte demasiado para un lado o para otro porque si no te estalla algo. El problema básicamente que tenemos, que tiene Occidente, no Argentina, es que por un lado tenemos una organización social que es la democracia y por otro lado tenemos un sistema de producción que es el sistema capitalista. Ahora, la democracia tiende a la distribución y el capitalismo a la acumulación privilegiada. Esos son antagónicos. Lo que pasa es que son antagónicos complementarios, se necesitan mutuamente. Entonces, si vos, gobierno, te volcás demasiado a la distribución, liquidás la producción de riqueza, ¿sí? Y termina siendo Venezuela. Ahora, si te volcás demasiado a la acumulación, tenés un estallido social y termina siendo Chile. Es decir, entre medio hay el Estado o el gobierno tiene que de alguna forma hacer equilibrio. Y lo que creo que nos ha pasado en la Argentina es que nunca encontramos ese equilibrio. Siempre nos vamos demasiado para uno u otro de los extremos y ninguno de los dos es bueno. Yo creo que hay que tener distribución de la riqueza, pero también tenés que darle posibilidad de lucro al capital productivo. Esto es así, si no, no tenés trabajo, no tenés producción de riqueza tampoco. De todas maneras, la democracia ha demostrado ser hasta acá no sé si el mejor, pero el menos malo de los sistemas de organización social y el sistema de producción capitalista ha demostrado ser el que mayor capacidad de producción de riqueza tiene. Tenés que conservar los dos. Ahora, ¿cómo haces para que esa contradicción funcione y no mate uno al otro? Esa es la gran pregunta, creo que de todos los estadistas, ¿no? 3 meses de gobierno de Alberto Fernández. ¿Cuál es su evaluación? A ver, en general yo diría de 1 a 10, diría un 8. ¿Le pone buena nota? Sí, le pongo buena nota porque asumen una situación muy crítica y paradójicamente en una excesiva expectativa positiva que termina por jugar en contra, porque esa expectativa positiva ahora se extendió un poco, tenía un vencimiento mucho más rápido, la gente quería soluciones mucho más rápido, se empieza a entender que va a demorar. Consiguió contener la caída de la sociedad, digamos, de la clase media pasando a la pobreza. Usted sabe que durante los 4 años del gobierno de Mauricio Macri se incrementaron 2.800.000 pobres. Esos pobres no los importamos, no es que vinieron de Tanzania, es clase media que pasó a la pobreza. Y esa tendencia continuaba. Parecería ser hasta acá que se ha conseguido lograr detener esa pobreza, no recuperar la pobreza, pero sí detenerla, y en los niveles más extremos, más tremendos de carencia, sobre todo en el nivel de la pobreza extrema, se han tomado medidas que por lo menos contienen ahí y que tienden a mejorar sustantivamente la situación. Bueno, el último fue la medicación gratuita para los jubilados de esta semana, pero hubo muchas medidas, la tarjeta alimentaria, etcétera, el reintegro del IVA, en fin, y cierto intento de reactivación de la economía, que es muy chiquitito, se empieza a ver, pero es muy chiquito, con un plan de pago para las pymes, moratoria para las deudas, un plan de préstamos a tasas muy, muy blandas del Banco Nación, para que las pymes reactiven, las pymes chiquitas, de 5 empleados, 10, se reactiven y puedan empezar a generar alguna clase de empleo. Es decir, eso se está empezando a ver. El problema que tenemos es que en el proceso de formación de precios sigue habiendo mucha especulación y mucha insolidaridad
como decía el presidente el otro día, ¿cómo es posible que aumente el alimento? Tengo congelado el dólar, tengo congelado las tarifas, tengo congelado los servicios. ¿Qué es lo que genera inflación en los alimentos? No se explica. Bueno, la especulación, sí, claro que se explica. Y ahí hay un sector, quizás minoritario, seguramente minoritario de la sociedad argentina, que en general es una sociedad solidaria, que no le importa y sigue aumentando precios. Pero bueno, la gran pregunta es esta, la inflación está bajando gradualmente, se ubicó en menos de 2 puntos este mes de febrero. Si consigue, esta bajada continúa y consigue sostener una inflación de, digamos, de 1% mensual, que es una barbaridad igual, pero digo, consigue sostenerse por ahí y consigue arreglar el tema de la deuda, no solo con el FMI, sino con los bonistas, tendríamos una posibilidad seria de empezar a salir del pozo, digamos, más bien cercano al final de año, con generación de empleo y recuperación de las clases más castigadas hacia un sector ni siquiera es de mayor consumo, es de menor miseria, ¿no? Habló de los jubilados, sí, claro. Y no deja de ser un tema candente y de discusión. El sistema de movilidad, sí, que fue reemplazado, y la discusión que se generó. Sí. La verdad es que los jubilados no están contentos. No, un sector sí, otro no. Porque ¿qué hizo? Y esto él lo anunció, Alberto lo anunció. Es decir, lo que hizo fue un achatamiento de la pirámide. Es decir, tenés la inflación hasta acá, y los de abajo los subí un poco hasta acá, y a los de abajo, los de más arriba los subí un poquito menos, mucho menos. La jubilación máxima es 104.000 pesos, era. A ellos les dio 3,5% de aumento, los llevó de 104 a 107.500. 3.500 pesos de aumento. Un poquito más. A los de la mínima de 14 los llevó a 18, o sea, les dio casi 16% y 7% de aumento, que era mucho más porcentualmente de lo que hubieran recibido con la fórmula de cálculo que dejó el macrismo. Y ese aumento fue gradual y beneficioso, si por encima del 11% que hubieran recibido, hasta los que ganan 19.000 pesos o 19 y algo. A los demás empiezan a quedar por debajo de ese 19%. Sí, es injusto. Es que el que gana 19.000 está casi en el nivel de indigencia. Sí, y el que gana 25 también. Sí. Ahora, 40.000 pesos para mantener una familia tipo. Ahora, también hay que poner y yo digo, es injusto, porque yo aporté más, tengo derecho, pero esta es una crisis. Y entonces, por otro lado, sí, bueno, pero todos tienen medicación gratuita, ¿no? Por otro lado, sí tenés 700 devolución del IVA. Por otro lado, sí te refinanció, suspendió los pagos de los créditos de ANSES que había propuesto Macri, y además a futuro el interés de esas cuotas quedó en la mitad más o menos, y eso ya beneficia también al resto de la pirámide. ¿Alcanza con eso? De ninguna manera, pero tenemos un problema, es un problema muy grave. Usted sabe, el gasto previsional es el 60% del presupuesto. Es una barbaridad, pero no lo podemos evitar. Y además porque hay algo que yo quiero decir. Cuando se dice, la gente se queja y dice, bueno, pero Cristina, y yo fui muy crítico del gobierno de Cristina, tremendamente crítico, pero hay cosas que hay que aclararlas bien. Cuando ella jubiló a los que no tenían los aportes, está bien, ellos no aportaron y ahora están cobrando de los que sí aportaron. Sí, es verdad, pero ¿por qué no aportaron? No es que no eligieron no aportar, es porque el Estado estuvo ausente y no fiscalizó que no estuviera trabajando en negro. No es culpa de ellos que no aportaron en todo caso. Así que es una situación gris también que uno puede analizar para un lado o para otro, pero también es una cuestión de cierta justicia social. Es decir, el tipo que laburó 40 años ya no puede seguir trabajando, no se puede jubilar porque el patrón no lo aportó nunca. ¿Qué se hace con eso? A ver, ok, ahí lo tiene, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? ¿Que se muera de hambre? ¿Qué hacemos con un país en el cual hay una, por llamarlo de algún modo, no me gusta hablar de clases, pero hay una clase media que paga una exageración de impuestos? Sí. Y hay un 40% de aquellos que mueven la economía en la informalidad absoluta. Sí. ¿Por qué no se presiona justamente ese 40% para equilibrar la balanza? Sí. Bueno, yo no soy economista. Lo que me dicen los economistas... Esto es cultural más que económico, ¿eh? Sí, ahí me excede la pregunta porque en realidad, como digo, no soy economista, pero lo que aparece, la respuesta que me dan siempre, si yo presiono sobre el sector informal, genero desempleo. Porque si yo tengo 3 empleados, 2 en negro, y me vienen a decir, mira, los tenés que poner en blanco, los echo.
Porque no los puedo sostener en blanco. Bueno, pero tampoco hay un contrato de trabajo que a usted lo aliente a contratar empleados. No, claro, no. Sí. Las cargas sociales son tremendas. Yo no estoy seguro, pero creo que rondan el 60% de lo que el empleado finalmente se lleva. Ahí también hay algo que hay que revisar. Ahí también. Por otra parte, tampoco es justo que hay sectores muy específicos que tengan rentabilidades como las que han tenido. El sector financiero ha tenido una rentabilidad descomunal. Tomaban plata al 40% y el Estado les pagaba el 80%. Eso no existe en ningún país del mundo. Eso es el sector financiero y el sector bancario también. Sí, el bancario. Ahora, se cargan las tintas sobre el campo con el aumento de retenciones. Sí. Y no estamos hablando acá de la oligarquía vacuna. Bueno, ahí me falta información para ser más preciso, pero en realidad yo no estoy tan seguro de que se esté cargando sobre la totalidad del sector agrario. Por lo que yo entiendo, por un lado, de 25 productos se está aumentando solamente en uno, que es la soja, y se supone que afecta más que nada a las 2.100 familias, esas que mencionaba Moreno, que Moreno las tenía en 1.000, pero parece que son 2.100, que son grandes acopiadores y no los pequeños productores, o medianos y pequeños, porque dicen vía impositiva, y ahí me perdí, va a haber un reintegro a esos productores que tengan menos de 400, menos de 200, va a haber como una escala. No está claro cómo es eso. Tampoco está claro cuánto le va a reportar al Estado y tampoco está claro si el gobierno en el fondo no termina comprándose un problema por una cifra ínfima. Sí, es cierto. Aparentemente sería el ahorro o la recaudación, por lo que he leído y escuchado, son alrededor de 500.000 millones, que no es una cifra significativa en el volumen. Pero lo que dicen, cuando yo les pregunto esto a los funcionarios, digo, pero escucha, me estás recaudando muy poco, me dicen, pero no, yo no estoy recaudando nada, porque eso lo vamos a reinyectar en los pequeños y medianos para levantarlos. De nuevo, un achatamiento de la pirámide como con los jubilados. ¿Qué es esto? Esto es peronismo. Eso es el peronismo. Perón dijo claramente que los ricos sean menos ricos y los pobres menos pobres. ¿Qué tenés que hacer? Eso, sacar a los ricos y darle un poco más a los pobres, para que en vez de que la diferencia sea así por lo menos. Porque por otro lado, es obvio que se necesita capital productivo, y el capital productivo solamente invierte si tiene posibilidad de ganar. Pero si no tenés capital productivo, no tenés fuente de trabajo y sos Venezuela. Bueno, tampoco se alienta el consumo. Claro. Si vamos al caso. Claro. Porque estamos hablando no de vivir con lo nuestro, pero sí, en cierto modo, el mensaje es, bueno, beneficiemos a las pymes, sí, que creen trabajo y demás. Bueno, sí, pero para crear trabajo justamente volvemos al tema. ¿Cómo creo trabajo si tengo que contratar en blanco y me arriesgo a la posibilidad de indemnizaciones cuantiosas? Ahí es el huevo o la gallina. Es el huevo o la gallina. Una solución que algún funcionario de tercer nivel me mencionó es la posibilidad de una especie de excepción. Bueno, yo te contrato en blanco y te puedo despedir en el periodo de 1 año y medio o de 2 años, yo te puedo despedir sin indemnización. No sé si eso es si eso va a fomentar la generación de empleo. Yo creo que lo que fomentaría la generación de empleo sería algo parecido a eso, y a la vez una baja en las cargas tributarias. Usted hablaba del gobierno de Cristina, y recuerdo un cartel que decía: pedile a tu jefe que te ponga en blanco. Bueno, resulta que el Estado es el que mayor cantidad de trabajadores en negro tiene. Entonces, seguimos con las contradicciones. Sí, es un trabajo en negro raro, soy monotributista. Yo trabajé 3 veces para el Estado y siempre le facturé. Claro. En el gobierno de Menem y en el gobierno de Duhalde yo era un asesor, digamos, ¿no? Y se convierte en proveedor. Facturaba, tenía que hacer mi monotributo, lo presentaba, me pagaban, no hay ninguna duda que te pagan, pero no, mis aportes jubilatorios de ese periodo son el componente chiquitito de monotributo, no es yo no hacía aportes significativos. Sí, es cierto, el Estado tiene, pero no solamente el Estado nacional, no solamente el Estado nacional. No, estamos hablando de estados provinciales y estamos hablando de municipalidades. Sí, todo el sistema tiene un componente de empleo en gris, digamos, porque no llega a ser negro, pero tampoco es en blanco, digamos, porque... Volvemos a siempre a la misma, es haz lo que digo, no lo que hago. Sí. Es decir, nadie predica con el ejemplo, y aquí no estoy haciendo distinciones entre izquierda, entre derecha, unos centro, u otros. Sí, ya sé. Sí. A ver, lo que ocurre es que
tenemos que terminar de admitir que, por lo menos desde la vuelta de la democracia acá, y yo diría desde el inicio del proceso para acá, la Argentina viene en un sistema de decadencia económica, pero también moral, también en su sistema de valores, y ningún gobierno para la caída, ¿no? Es decir, mire, esto es horrible lo que voy a decir, pero está demostrado históricamente que las sociedades progresan mediante el dolor social. O sea, Europa necesitó 2 guerras mundiales, 200 millones de muertos, no sé cuántos fueron, para decir, no, paremos, vamos a ser la Comunidad Europea. Para eso se crea la Unión Europea. Claro, porque entendieron finalmente que tenían que tener vínculos económicos y nadie tiene que querer ganar más que el otro. Sí, sí. Una vacuna contra el nacionalismo. Sí, 200 millones de muertos. Y bueno, sí, claro. Por eso digo, por ejemplo, es muy difícil que en un país latinoamericano, por lo menos sudamericano, vuelva un golpe de Estado exitoso, un golpe militar exitoso. Ok, pero ¿qué costó eso? En Argentina 30.000 desaparecidos, 10.000 en Chile, etcétera. Entonces la sociedad dijo, no, esto no, crecimos socialmente. En ese aspecto hemos mejorado socialmente. Pero costó eso, es decir, dolor social. Y yo creo que eso es lo que hace madurar a las sociedades. Y es horrible yo sé que es horrible lo que estoy diciendo, pero no encuentro un ejemplo donde una sociedad haya mejorado de otra manera, ¿no? Estados Unidos, la cuna de la democracia, sí, divino, pero la revolución, el Tea Party fue por razones impositivas y los que fueron a pelear con los ingleses era la clase baja, no era la clase comerciante, entendámoslo, ¿viste? Entonces, y ahí hubo dolor hasta que los padres de la patria dijeron, no, vamos a hacer una constitución más o menos democrática, más o menos equitativa, hicieron, bueno, el modelo de constitución que todos después imitamos, pero y todas esas cosas se generan por una experiencia traumática en la sociedad que no quiere volver a algo, entonces genera una instancia superadora. En la Argentina nosotros siempre zafamos de alguna manera. En el 2001 parecía que venía el caos, sí, hubo lío, piedra, qué sé yo, incendios de goma, asambleas en las plazas, y después se fue diluyendo y arrancó más o menos, y entonces llegó la era de la soja a 650 pesos, y entonces, ¿no? Y zafamos. La duda igualmente es, ¿hay que tocar fondo para salir a flote? Yo creo que sí. ¿Y nos falta mucho? Yo creo que sí. Raúl Aragón, un gusto. Muchísimas gracias. No, cuando quieras, gracias. Vamos a una pausa, volvemos. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.v.edu.ar. Terminamos una semana muy particular, por supuesto capitalizada por la información sobre coronavirus, esa pandemia declarada de ese modo por la Organización Mundial de la Salud, pero también caracterizada por la baja del precio del petróleo, la guerra entre Arabia Saudita y Rusia, la guerra del petróleo en este caso, el desplome de los mercados, la volatilidad, la incertidumbre sobre la economía, pronósticos de baja, sobre todo del Fondo Monetario. Y para eso, para aclararnos todos estos temas, hemos invitado a Claudio Sucho Vicky, economista. Bienvenido. Un placer, pero estás en el horno. Si es para que venga a aclarar todo eso, bueno, estamos en el horno. Aclaremos antes de que oscurezca. Sí. Si tuviésemos ideas, creo que el problema es ese, que la mayoría vivimos en esa incertidumbre.
podemos describir qué pasó en otros momentos y comparar. Pero estamos viviendo una situación donde la incertidumbre es no tengo la más pálida idea de lo que va a pasar. Esto no es el crack del 29. En baja de mercado, hoy fue la más grande, hay que ir a octubre-negro del 87. Y hoy fue en algunos aspectos más grande que la de octubre-negro del 87. Lo que cambia es la velocidad gracias a la tecnología o por culpa de la tecnología. Lo que antes un proceso de recesión llevaba 2 años, 3 años, la noticia te llegaba a la semana, y toda esa historia, hoy estamos sobreenterados al segundo. El 70% de las operaciones financieras hoy lo hacen algoritmos financieros. No son humanos que dicen, yo esto lo viví en el 87, quédate tranquilo, va a pasar, es exceso de miedo. No hay racional. Bueno, creo que los humanos tampoco a veces somos racionales, pero en este caso es técnicamente, si superó tal cosa hay que vender, entonces pasa hay que vender y se genera esta cadena. Lo único que puedo decir es, mi experiencia me dice que si un mercado como hoy, la mayor baja, 10%, 14% España, nunca en la historia España había caído 14%, cerrando una de las peores semanas del mercado europeo, y en el medio hay un montón de rebotes, mucha volatilidad. Volatilidad es sinónimo de no tengo ni idea. Como no tengo ni idea, puede pasar cualquier cosa. Los mercados solo empiezan a reaccionar, antes que eso, siempre se tienen que estabilizar. Para que vos, hasta que no termine la volatilidad, vamos a vivir estos miedos. ¿Esto refleja la vulnerabilidad del sistema en sí? Depende con qué lo compares. Todo es comparable, porque vamos a hablar del coronavirus, si querés, desde el punto de vista de pandemia. Entonces la comparás con otra y decís, esta es la menor. Si vos mirás cantidad de infectados, con cantidad de muertos, con porcentaje de donde se dio, vos decís, pero pará, esto comparado con la gripe A fue menor y en aquel momento no bajó tanto en los mercados, etcétera. Insisto que influye mucho la velocidad con la que se transmite la información y con la incertidumbre que esto genera. Pero sí, muestra, no sé si una debilidad del sistema, nos hace acordar que hoy la globalización no es una decisión ni voluntaria o no, elegida por la gente. Hoy viaja todo el mundo a todos lados, hoy estamos completamente comunicados, y lo que empieza en un acto cultural, no sé, o una forma en China, puede estar reflejada en Argentina en 2 semanas. Y a veces sin viaje directo. Aquello que decía Lorenz, ¿no? Eso del aleteo de una mariposa en Brasil que puede provocar un tsunami en Texas, por ejemplo. Pasó toda la vida, lo que pasa que ahora te enterás al segundo. ¿Está todo fuera de control? No sé, no tengo esa visión tan negativa. Lo que pasa es que también, déjame ponerlo en términos de mercado también. Perdón que no es mi idioma, no es que sea. Hablemos tu idioma. Es el idioma de mercado, que es, todos tendemos a exagerar cuando te pasa algo, te vas al otro extremo. Ejemplo, yo tengo un amigo que tuvo un paro cardíaco. Al otro día dejé de comer sal, empecé a caminar, intenté empezar a cuidarme. A la semana ya estaba comiendo con sal, a las 2 semanas dejé de caminar y después dejé de cuidarme. El impacto hace que sobreexagere una relación. Una reacción. Vos vas a un aeropuerto, te verifican si llevas dentífrico en él. Y vos decís, no voy a tentar a nadie con esto. Y te van a mostrar que no, ves cómo te estoy cuidando. Hay una sobrereacción. Esa sobrereacción ayuda. El miedo a veces es bueno, porque el miedo te hace frenar un montón de actitudes. Entonces, lo que estás viviendo es, yo la subestimé esto. Como lo subestimé, ahora para demostrar te vas a lo contrario. Y creo que estamos en ese camino. No sé, que no soy médico ni nada, ni voy a opinar de eso, pero lo que los números te muestran en algunos lados, o lo ves por los mercados que más bajan, son aquellos que creen que el pico viene la semana que viene. Los mercados que empezaron a recuperar algo son los que tienen más cantidad de altas que de casos nuevos. Y cuando ves, los países que tuvieron más altas médicas que casos nuevos son las que extremaron el movimiento, con lo cual vos decís, bueno, si estos ya aprendieron de esto, es probable que salgas antes. Por eso no sé, pánico, sobrereacción. Creo que es un estado natural de todos nosotros
que sobrereaccionamos ante un evento. Igualmente hablábamos de globalización, aquello que en su momento fue definido como el fin de la historia, y no lo es, esta es la realidad. Y hoy estamos hablando de un mundo de fronteras adentro. La suspensión de vuelos de la Unión Europea a Estados Unidos dispuesta por Donald Trump, excepto el Reino Unido e Irlanda, da una pauta de lo que significa. Y la pregunta es, bueno, frente a esto, la actividad turística, aeronáutica y demás, ¿tiene que barajar y dar de nuevo? ¿Cómo se acomoda? Va a durar un tiempo, como pasó 1000 veces. Nosotros ya vivimos una época, un trayecto de vida. Yo soy de la generación donde se paralizó y estuvo una semana paralizada porque terminaba el siglo en el año 2000 y había que cambiar todas las computadoras y al otro día no iba a funcionar nada. El Y2K, el SARS, me acuerdo, también estaba en los mercados cuando vi el impacto. Lo mismo en la gripe A, no dejamos entrar mexicanos por 2 semanas, se suspendieron las clases. Ya vivimos esto y la experiencia te dice vas a salir de esto también. Lo que pasa es que estando en un lugar culto, déjame aspirar a, y voy a citar una frase que es de Vargas Llosa, que dice que la historia no es lo que pasó, la historia es lo que uno recuerda que pasó. Y en el fondo vas a ir acomodando ese recuerdo. Y muchas de las cosas que hablamos fueron muy graves en aquel momento. Y murió gente. Y lastimó familias. Pero hoy nosotros, los que sobrevivimos a eso, te acordás como una anécdota o empezás a subestimarlo, no, eso no fue nada. Es como que vas a dar un examen en la facultad. Antes de dar el examen es el más difícil de todos. Terminaste de darlo, nada, una tontería el examen. Creo que pasa un poco por ahí. Después hay un punto que sí acabamos de recibir, para mí, una muy buena clase de economía, que fue esta discusión, a lo que vos decías del turismo, de la aviación. No hay ninguna duda, pero ninguna duda, de que por un tiempo se va a caer la demanda. Ya se cayó la demanda. La gente viaja menos, se encierra en la casa, demanda menos bienes, se cae la demanda. ¿Cómo reacciona un empresario, alguien que ofrece productos, ante la caída de la demanda? Tengo 2 caminos. Lo que dijo Rusia, restringimos la oferta, entonces al bajar la oferta no me afectan los precios. O lo que dice Arabia Saudita, desplomemos los precios, hay mitad de la demanda, que venda el que más barato pueda vender. Ganó la opción 2. Entonces, lo que me hace pensar que lo que estamos viviendo es que ante la caída de la demanda, lo que estamos viendo es una caída de precios. Se tomó esa decisión. No importa, vendo más barato, pero yo quiero vender. Hay 2 compradores, somos 4 fabricantes. No hay un acuerdo, es el que más barato vende, vende. Y eso sí es una lección económica porque es un poco cómo vamos a reaccionar. A partir de ahí, el que está produciendo maíz y entiende que también una parte de la demanda es energía alternativa y que va a caer esa demanda, ¿cómo va a reaccionar si es por caída de precio? Y a partir de ahí es que hace un Estado. Si encima se le cae el precio, ¿cómo hago para que este sea más competitivo? Para que venda a mi productor de mi país y me deje los dólares a mí y no se los deje un brasilero, uno de otro lado. Y ahí yo creo que sí la globalización va a tener una segunda generación de competitividad y es cómo ofrezco que mi país tenga ventajas comparativas con respecto a otro para que le dé trabajo a mi gente. No sé si se entendió la respuesta. Se entendió. Hablando de mi país, ¿cómo encuentra Argentina o cómo se encuentra Argentina en este contexto? A ver, estábamos complicados. Que se te cierre el mundo es más complicado, pero hay cosas que no dependen de nosotros. No es algo que vos puedas hacer y decir, bueno, lo podemos dominar y demás. Tenemos una ventaja con respecto al resto, es que nuestra dependencia del mundo era mucho menor por como veníamos hablando. El punto es que también te va a agarrar en un momento donde tenés déficit fiscal, donde necesitas crecer, sí o sí necesitas crecer, y para eso necesitas flujo de inversiones. Si el resto del mundo cae, quizás alguien diga, che, es más barato invertir en otro lado que aquí, o prestarle plata a otro país que aquí, por la condición de que Argentina va a reprogramar la deuda. En esta parte no depende de nosotros, parte de este comercio global. Sí, lo que depende de nosotros, y vuelvo a eso que era mi fundamento anterior, ¿cómo hacemos para hacer viable la inversión en Argentina para que, ya que la demanda se cae, nosotros estar primero fabricando un poco más barato? La devaluación quizás nos ayude a eso, el exceso de impuestos nos va a perjudicar. El exceso de impuestos que lleva a pensar en un artículo que escribiste hace poco acerca de
si tener bienes conviene o no conviene en Argentina, porque al fin y al cabo te matan con los impuestos. Sí, el punto es, creo que también es un choque generacional. Yo ahí lo que planteaba es, no una enseñanza, un debate interno. Pero me mata ese debate interno porque yo vengo de una generación, no tengo la respuesta, es como que hago catarsis, aprovecho y hago catarsis. Tengo una parte de mí, mandato familiar de techo propio, cosas propias. No debas nada, techo propio. ¿Por qué? Porque vengo de un pueblo errante y el pueblo errante la estabilidad era llegar al techo propio, eso es seguridad, es todo lo que representa. Pero también estoy creando una nueva generación, la de mis hijos veinteañeros, que quieren ser libres y no atarse a nada. En ese debate es cómo educas a tus hijos. Aferrarte a un lugar que después si te querés ir no puedes porque sos rehén de ese lugar. Entonces lo miro del lado económico y ahí es donde surge el lado económico. Si yo compro un bien, lo que pago de ARBA, de todos los impuestos que tengo que pagar, más bienes personales, más bla, y la verdad que soy inquilino del Estado. Ese es el punto. Entonces, me conviene más especular o, digámoslo, forma ligera, timbear, que ser propietario de un bien. Cuando sos propietario de un bien, también estás timbeando, porque elegiste un barrio y no depende de vos. Y mirá si ese barrio después se inunda. Y mirá si en ese barrio se mudó a las 3 cuadras un tipo complicado. Y mirá si robaron 10 veces seguidas. También toda decisión que tomes hoy con respecto al futuro es especular, porque no sabes lo que va a pasar en el futuro. Desde que te decidiste casar, desde que te decidiste, no sé, estudiar en una facultad, elegir una carrera, estás especulando. No es una mala palabra. Está bueno que especulemos porque si no sos inactivo. En ese punto lo que digo es, mira, si yo tengo la plata líquida y en un bono del Tesoro americano o lo que fuera, me produce más que y con esa plata alquilo algo mejor de lo que yo estoy viviendo hoy. Entonces, me conviene tener la plata líquida y estar libre que inmovilizar. Y sobre todo en un momento donde no veo chances de que bajen mucho los impuestos, porque para bajar mucho los impuestos deberían bajar los gastos. O sea, para que vos dejes un trabajo, vos tenés 4 trabajos. Con los 4 trabajos tenés 4 ingresos para un nivel de gastos. Si vos decís, che, Claudio, estoy cansado. Me encantaría tomarme los sábados a la mañana para mí. Para eso, para que te cierren las cuentas, no, pero voy a tener que bajar. Si yo veo que vos gastás lo mismo, digo, perdóname, no vas a tomar ese. Si yo soy tu contratante, y no va a tomar la decisión de abandonarme los sábados a la mañana. Desde ese punto de vista, digo, cuando veo el flujo de gastos argentino, y no tengo mucha fe a que me bajen los impuestos. Hablabas de una generación de veinteañeros, de tus hijos, precisamente. Es una generación que se quiere ir. Quiere ser libre. No se quiere aferrar. En Estados Unidos no se compran autos, por ejemplo. Dices, che, pero no hay vereda, ¿cómo hacen? Aplicación. En mi época, si no tenías auto, morías soltero. Hoy es, desde ese punto de vista, hoy son libres. Pinta viajar. ¿Qué dice mi hijo? Mis hijos. Papá, voy a vivir 90 años más en este planeta, porque según la ciencia, los que tienen 20 años, los alumnos de esta facultad, los que ingresaron este año a esta facultad, van a vivir 110 años. Me quedan 90 años más. ¿Sabes qué? Voy a cuidar el planeta, porque en este planeta voy a vivir 90 años más. Que ustedes dos no tengan incentivos para cuidarlo porque te queda poco es un problema de ustedes, pero yo lo voy a cuidar. Entonces su escala de valores es distinta. Ya no habla de un país, habla de un planeta. Ese punto para mí es importantísimo. La sustentabilidad para un chico joven es mucho más importante que la rentabilidad. Entonces, mi hijo es vegano. Me va a decir, no, pero mirá que no porque voy a convivir 90 años más. Yo vengo de una educación como vos, donde trabajaba 30 años, a los 30 años era la mitad del promedio de vida, entonces las decisiones a los 20 y pico eran para toda la vida. También era una generación formada prácticamente, o como se dice ahora, formateada para tener un empleo fijo en la misma empresa, al estilo japonés, desde que terminabas la universidad o desde que terminabas de estudiar hasta tu jubilación. Hoy eso ha cambiado completamente. Somos hijos del miedo. Te tenés que casar, tenés que tener hijos, trabajo, obra social, obra social, obra social, obra social. Entonces, nosotros vivimos pendiente de eso. Y por suerte tuvimos la posibilidad y por suerte pude hacerlo, etcétera, y pude sostenerme. Pero a lo que digo estábamos formateados de una manera donde la estabilidad estaba por encima de todas las cosas. Ellos nos vieron crecer.
y vieron que la estabilidad te fundiste 2 veces, que en el 89, que pasó esto, que tenías la guita en el banco, se la quedaron los... ¿Estabilidad de qué? ¿Ahorrar para qué? Y empieza ese debate que, por eso te digo, es cultural, a mí me duele, porque sí, le tengo que decir, ¿saben qué? Tienen razón. Déjame una más, hago catarsis. Le tengo que enseñar a mis hijos. Un jubilado que aportó toda la vida, se mató, se esforzó, trabajó, hizo todo, cobra lo mismo que uno que entró por la ventana en una... ¿Sabes qué? Paga lo menos posible. Claro. Entonces, el incentivo a hacer las cosas bien, que nosotros lo tuvimos y había mérito, hoy es distinto. Me pregunto si estamos formando emprendedores, porque al fin y al cabo de eso se trata. Hay un libro que recomiendo mucho, es de Tim Harford, que es los 50 emprendimientos que cambiaron el mundo. Siempre hubo emprendedores. ¿Qué era el primero? El que inventó el congelador. Porque antes estaba el tipo de la barra de hielo. El del aire... Entonces vos decías, che, pero esto también eran emprendedores. También hubo tipos en nuestra época que nos simplificaron la vida. No es solo que ahora el emprendedor... ¿Viste la aplicación de teléfono? No, pará. Yo te aseguro que fue mucho más revolucionario el tipo que inventó el aire acondicionado o lo que fuera, no podía dormir, o la calefacción, o cada una de esas. Entonces te cuenta 50 casos que ninguno es moderno, y todos, vos decís, che, este transformó en serio la vida. Entonces, emprendedores va a haber siempre. Lo que yo siento es que no se quieren aferrar, insisto lo mismo, vos a los 20 años deciden una universidad, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué me gusta? A los 32 cambiaron, a los 35 cambiaron, son mucho más libres. A mí me encanta eso, a mí me encanta la palabra libertad. Hay otra realidad. Te dicen, bueno, pero en Argentina uno paga impuestos hasta el 31 de agosto de cada año y no recibe, no hay una contraprestación de servicios, por decirlo de algún modo, porque hay doble gasto. Yo estoy pagando impuestos para que me den salud y la salud no me la dan, estoy pagando impuestos para que me den educación y la educación no es la adecuada, y estoy pagando impuestos para lo esencial, por lo que se creó el Estado, que es la seguridad, y a veces tengo que contratar seguridad privada, justamente. También ese es un mensaje y es más cultural que económico. Sí, sin duda. Pero ¿sabes qué pasa? Voy a citar a mi gran profesor Juan Carlos de Pablo, que él siempre repite, es una frase de Samuelson, premio Nobel de Economía, que decía, hay dolores soportables que son peligrosos porque son soportables, entonces aguantás, y reaccionás cuando el dolor es insufrible. Lo que te hace cambiar es cuando no soportás más el dolor. Entonces, ¿sabes qué? El impuesto al cheque por 90 días. Vamos el IVA del 12 al 14 de una semana, 21, 30 días. Del 18 al 21 era por 6 meses. 6 meses, y ¿sabes qué? Bienes personales, eso solo es este año o lo que fuera. Y como es, bueno, 2 puntos más, bueno, 1 punto más. Supongo que en algún momento habrá una reacción, porque no es lo que pagas de impuestos, sino es lo poco que recibís a cambio. Que vos lo resumiste muy bien y no tengo más que agregar. Hablando de impuestos, ¿las retenciones al campo es la única forma de tapar el agujero fiscal? Es la más fácil, pero no sé si sirve, porque una cosa es le sirve al Estado, pero a la larga le perjudica mucho a la sociedad. Yo pongo un simple ejemplo que es empírico, lo vimos en los últimos años. En los últimos años le bajaron la retención al trigo y al maíz, y la producción de trigo y maíz multiplicó por 4. ¿Y eso es el Estado recaudó más? No, lo mismo, porque no cobraba antes y no cobró nada. Pero ¿sabes qué? Hay que trasladarlo al puerto. Como hay que trasladarlo al puerto, lo tenés que llevar en camiones. El camionero para comer en el medio. Además tiene que cambiar los neumáticos. Además le da trabajo a un tallerista. Además, entonces, empieza a caminar la economía real. Cobrar impuestos vos lo podés cobrar. Y después yo creo que hay una falsa idea, que es, parece que somos ricos porque tenemos materia prima y que el campo no hace nada. Que, bueno, ¿qué crees? Si justo tienen hectáreas, si hay maíz y soja, ¿por qué no van a pagar impuestos si el recurso es del país? Digo, ¿por qué no te levantás vos a las 4 de la mañana con lluvia, con calor, con sequía, con lo que fuera? Viejo cuento que conté 80.000 veces, no es mío y ya debo tener harto a todos contándolo. Cuando dice, la vaca te da la leche. Minga la vaca te da la leche. El que te da la leche es un tipo que se levanta a ordeñarla. La vaca por sí sola no te da la leche. Entonces es el laburo. El campo hizo una reforma tecnológica fenomenal, que es la que permite que hoy, con la misma cantidad de hectáreas, produzcas mucho más. Entonces, para eso hace falta inversión y hace falta laburo, hay que laburar. Y no es que no da laburo el campo, que es
solo, tenés todos los pueblos del interior, tenés, repito, o sea, el almacenero, empieza, derrama. Por eso entiendo lo del pago, los impuestos, la necesidad argentina, ser solidarios, pero si vos castigás al que produce, lo que vas a hacer es que desalientes esa producción. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver esto? No sé si va a pasar, no tengo ni idea. Pero si dentro de 3 o 4 años cae la producción, el único que se salva es el Estado. Y tampoco, porque también va a recaudar menos porque se cayó la producción. Entonces, yo creo que castigar al que hace es muy mediocre. Bueno, también es el mensaje para la generación que viene. Entonces, ¿de qué lado querés estar? Insisto con lo mismo. Un tipo que ahorró, invirtió en el país. Sigo quejándome. Yo ahorré, invertí en el país, compré bonos. Al que compre, es la tercera vez que me voy a comprar. Ya es culpa mía, porque es culpa mía, no le puedo echar la culpa a él. Yo volví a confiar, es culpa mía, me hago cargo. Me hacen quita. Y al que no pagó esta moratoria, etcétera, le condonan la deuda. Hermano, tengo que estar del lado deudor. Entonces, vos educás con los hechos, no con las promesas. Y los hechos hacen de que la Argentina es como es hace mucho tiempo, porque no es que esto es ahora. Yo tengo 55 años, ya me comí 4 default. 4. Y hubo 9 en la historia. El segundo es Rusia con 1 en 1998. Grecia está por ahí nomás porque a los particulares le pagaron. A vos nunca te conviene traicionar al de adentro, porque el de adentro consume adentro. Entonces, si vos matás al que hizo el plazo fijo en pesos, matás al que te ahorró en tu moneda y matás al que invirtió en tu país, lo que vas a hacer es que ya pasó, ya no, es historia, no tenés moneda. No tenés moneda. Entonces vos agarrás un chico, cambiamos los roles. Yo te pregunto a vos ahora, te regalo $100, ¿qué haces? Esto es, te lo respondo con algo del queridísimo Tomás Bulat, que lamentablemente fallecido. Te olvidás $100 en el bolsillo de una campera, o te olvidás 100 pesos en el bolsillo de una campera. La dejás, la campera, en el invierno, cuando termina el invierno, al año siguiente, agarrás la campera, te encontraste los $100, dijiste, ¿cuánto gané? Te encontraste los 100 pesos, dijiste, ¿cuánto perdí? Bueno, eso me parece que es una respuesta a la moneda, ¿no? A lo que ocurre con la moneda. Grande el genio, siempre muy buen ejemplo. Y bueno, ese es el punto. Ese es el punto. Entonces vos decís, che, ¿por qué siempre demos en dólares? Y hermano, no te prestan en otra moneda, porque tu moneda, vos le faltaste respeto a tu moneda. Inflación, inflación, inflación. Pero después culpamos, eso también lo escribiste en un artículo en La Nación, después culpamos a los que nos prestan. También es cultural. Eso es argentino, lo dicen los Lelutier. Los Lelutier dicen, equivocarse es humano, echarle la culpa a otro es más humano todavía. Entonces lo que nosotros necesitamos primero es encontrar el culpable. Yo no viví esa época, era chico, vos también. Parece que en 1975 hubo un tipo que se llamaba Celestino Rodrigo. Y se llamó el Rodrigazo, y que por culpa de él se arruinó todo. Dice, che, ¿cuántos días estuvo Celestino Rodrigo en el poder? No, 40 días, de los cuales habrá habido 22 hábiles. ¿Y este arruinó todo? No, este es el que levantó la olla. Un tipo, Lorenzo Sigol, que apuesta al dólar pie. Este fue un desastre. ¿Cuántos días estuvo? No, 10. Ah, este es. O hubo uno de Patillas que... Y empezás a insultar a cada uno y decís, bueno, si todo fue culpa de uno, que nosotros no hicimos nada. Claro, necesitamos buscar un culpable o un chivo expiatorio. 1970, Premio Nobel de Economía. Dice, en el mundo hay 4 tipos de países: Estados Unidos, Unión Soviética, Japón y Argentina. ¿Y por qué Japón y Argentina? Porque Japón no tiene nada y lo hizo todo. Argentina lo tiene todo y no hizo nada. Y la pregunta es, ¿habremos aprendido? Y si yo veo la última ley del conocimiento y la última ley de FinTech, no. Si vos castigás lo que te da riqueza en serio, que es el conocimiento, no es la tierra. Pues si no, Venezuela sería millonaria, los países árabes serían todos millonarios. No es un tema de recursos. Recursos es el que tiene el intelecto. La gente que viene a esta universidad es para cambiar una materia prima en un valor agregado que vos quieras comprarlo. Y eso es dotar de conocimiento. Si no, nuestro trabajo acá no tiene nada que hacer. Si vos no transformás una materia prima en algo que genere ganas de... Si vos lo castigás, me parece que no aprendimos nada. Los países que más crecen son los que más patentes registran y no figuramos entre los primeros. Y agarrar la riqueza, o sea, ¿dónde queda Google? No tengo ni idea, acá. ¿Y dónde queda Facebook? No tengo ni idea, acá. ¿Y dónde? Acá. ¿Y el clima? Acá. ¿Y los precios? Acá.
no está en una cosa física y lo que fuera. Y quiero ver el programa, acá, apretar www y lo que fuera. Y nosotros, al que fabrica esto, váyase. Es la gran contradicción argentina. Claudio, un gusto como siempre. Al contrario, un placer. Nos reencontramos la semana próxima en Universidad Crítica, el programa creado y conducido por Avelino Porto. Chao. Universidad de Belgrano. Baja la aplicación V Mobile a tu celular. Cultura, educación, conferencias, doble diploma. Elegí lo que te gusta. Formamos ciudadanos del mundo. Universidad de Belgrano. www.uv.edu.ar